Muy buenos días. Hoy miércoles 29 de abril del 2015, siendo las 8:35 de la mañana, el despacho número 3 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá se constituye en audiencia pública con el propósito de surtir la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011 en el proceso con medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Ángela Marcela Cardona Sánchez por intermedio de apoderado judicial contra la Nación, Procuraduría General de la Nación. Proceso que corresponde al radicado número 15-001-2333-000-2014 0015600. Acto seguido procede el despacho a concederles el uso de la palabra a las personas que asisten a esta audiencia para que se identifiquen plenamente y quede constancia de su participación en la misma. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Alberto Morales Támara, cédula 19-339-384 de Bogotá, tarjeta profesional 46147 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como apoderado judicial de Ángela Marcela Cardona Sánchez en esta acción de reparación. Mi dirección es en Bogotá, calle 25A 31A40, oficina 704 y el teléfono 3691790. Señor apoderado de la Procuraduría. Muy buenos días, su señoría, buenos días a los intervinientes. Mi nombre es Diego Alfredo Arcos Gómez, soy el apoderado de la parte demandada. Me identifico con la cédula 6771843. Mi dirección de notificación es carrera décima, número 2115, piso 2, edificio Camol, Tunja. Gracias. Señor agente del Ministerio Público. Buenos días, presento un cordial saludo al honorable magistrado, el doctor Diego Iván Afanador García, a las demás partes intervinientes en esta audiencia. Mi nombre es Héctor Gonzalo Monroy Arias, soy procurador administrativo 122, ejerzo el Ministerio Público en la presente audiencia. Gracias, honorable magistrado. Para el desarrollo de esta audiencia se seguirá el orden establecido en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y para tal efecto, el despacho iniciará con el saneamiento del proceso. Visto el escrito de demanda y el trámite que se ha surtido hasta esta audiencia, este despacho encuentra que en el presente proceso se reúnen los presupuestos procesales para poder proferir fallo de fondo y en primera instancia en el proceso de la referencia. Por consiguiente, no encuentra vicio alguno que invalide lo actuado o que amerite un saneamiento del proceso para evitar un posible fallo inhibitorio. Este despacho ha constatado que esta jurisdicción es la competente para conocer y fallar de la causa que ha sido puesta en conocimiento de esta corporación, toda vez que está dirigida contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, y pretende un juicio de legalidad en contra de sendos actos administrativos proferidos en ejercicio de una función disciplinaria. Asimismo, este tribunal es competente para conocer y fallar en primera instancia por la materia, en la medida en que, de conformidad con el artículo 152, numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los actos acusados fueron proferidos por los agentes de la Procuraduría distintos al Procurador General de la Nación, en este caso la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y la Regional de Boyacá. También se ha constatado que las partes tienen plena capacidad para comparecer. La parte demandante es una persona natural mayor de edad y la parte demandada es la Nación, Procuraduría General, que tiene personería jurídica.
También se ha constatado que la demanda se presentó oportunamente, que se respetaron los términos de caducidad. Asimismo, se ha constatado que la parte demandante agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial ante la misma Procuraduría General de la Nación. Y finalmente, este despacho ha constatado que hasta este momento se ha cumplido el procedimiento con apego al ordenamiento jurídico y que en todo caso se ha respetado las garantías propias del debido proceso. Por todo lo anterior entonces, como ya se dijo, no existe causal de nulidad o la necesidad de establecer un saneamiento del proceso para evitar un posible fallo inhibitorio. En todo caso, interrogará a las personas que asisten a esta audiencia para que se manifiesten acerca del saneamiento del proceso. Tiene el uso de la palabra señor apoderado de la parte demandante. Muy amable, señor presidente de la audiencia, conforme con su decisión. Sin objeción, su señoría, gracias. Sin ninguna objeción, honorable magistrado. Acto seguido procede el despacho con la siguiente etapa que corresponde a la decisión de excepciones previas. Visto el escrito de contestación de demanda, la Procuraduría no formula ni propone excepciones previas de aquellas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, ni las mixtas consagradas en el numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte, no observa el despacho que exista la necesidad para que de manera oficiosa se examine una posible causal de excepción de las señaladas en tales artículos del Código General y del Código de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, entonces, pasará a la siguiente etapa en la medida en que no existe petición ni excepción por resolver, ni solicitud de parte, ni a solicitud de parte, ni de manera oficiosa. La siguiente etapa corresponde a la fijación del litigio. Esta etapa del código establecido en el código y del procedimiento contencioso es de gran importancia en la medida en que se concreta los problemas jurídicos a abordar, tanto en lo probatorio como en lo sustancial. Y básicamente surge de la comparación entre lo que se plantea en el libelo introductorio y lo que se plantea en el escrito de contestación de la demanda. Por ello es muy importante que a la hora de diseñar tanto el escrito de demanda como el escrito de contestación se respete y se acate la técnica necesaria para la formulación y planteamiento de hechos, y en este caso, como quiera que se está atacando actos administrativos, también la formulación de los respectivos cargos. En el escrito de demanda, este despacho ha encontrado que la parte demandante plantea una serie de hechos debidamente individualizados, determinados, concretos. Sin embargo, en el escrito de contestación de demanda no se ha respetado la técnica necesaria para que este despacho pueda, sin problema alguno, establecer la fijación del litigio. Este despacho ya ha llamado la atención en varias ocasiones, en esta misma audiencia, a varias entidades públicas, que al momento de contestar la demanda no se avienen a las exigencias establecidas en los nuevos procedimientos
y en los nuevos sistemas procesales ya establecidos tanto en el Código de Procedimiento Administrativo como en el Código General del Proceso. Ya no es de recibo la práctica ya de antaño, en donde simplemente en las contestaciones de demanda se decían que se atenían a lo probado o que se pruebe, que se pruebe, que se pruebe, como lo es en el presente caso. El señor apoderado de la Procuraduría General de la Nación desatendió el deber que le está contenido en el artículo 96 del Código General del Proceso. En el Código General del Proceso solo se admiten 3 pronunciamientos por parte de quien contesta las demandas frente a los hechos. ¿Cuáles se aceptan? ¿Cuáles se niegan? ¿Y cuáles no les consta? No puede existir otro pronunciamiento distinto a esos 3. Así lo establece el numeral 2 del artículo 96 del Código General del Proceso. Y sobre aquellos en donde se dice que no se acepta o que no le consta, no basta simplemente con una simple afirmación. En ese sentido, debe expresar las razones precisas y unívocas de por qué no acepta un determinado hecho o por qué no le consta. Y eso es un deber que está señalado en ese artículo del 96 del Código General del Proceso. En el escrito de contestación de la demanda, este despacho llama la atención y se sorprende sobre el pronunciamiento que hace el señor apoderado sobre los hechos. Gran parte de los hechos que formula la parte demandante hacen referencia a una investigación disciplinaria que precisamente adelantó la Procuraduría General de la Nación, en donde se imputan irregularidades, falencias, vicios en esas investigaciones. No puede decir la Procuraduría que se pruebe, porque esa es una investigación que adelantó propiamente la Procuraduría. En esa circunstancia la Procuraduría debió solo decir acepto o no lo acepto, y si es lo segundo, ¿por qué no lo acepta? Pero no puede decir que se pruebe que existió un fallo disciplinario, pero si es lo que se está acusando. Que se pruebe que hubo una sanción disciplinaria, si precisamente la Procuraduría, con los antecedentes administrativos que se arriman con la contestación de la demanda, se ve que existió una sanción disciplinaria. Entonces, es ilógico manifestar que se pruebe. Que se pruebe que se inició una investigación disciplinaria es ilógico. No puede existir ese tipo de pronunciamientos en las contestaciones de la demanda. Solo puede existir, reitero, pronunciamientos dirigidos a aceptar, a no aceptar o a manifestar que no le consta. Y en las 2 últimas circunstancias, manifestar las razones precisas y unívocas por las cuales sustenta esa afirmación. En el escrito de contestación de la demanda no se respeta esa técnica y eso dificulta la fijación del litigio, porque precisamente la fijación del litigio surge de comparar cuáles hechos son aceptados para no desgastarnos más en probar algo que ya no hay discusión, ¿sí? Y centrarnos en lo que verdaderamente hay una discusión. En eso consiste la fijación del litigio, centrarnos en aquellos aspectos y hechos sobre los cuales hay una verdadera contradicción, una verdadera controversia, ¿sí? Por eso es que la fijación del litigio es el núcleo fundamental de esta audiencia, y para poderla evacuar de manera correcta
es importante que en el escrito de demanda se señalen unos hechos individualizados, precisos, concretos, tal como lo exige el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo. Y en el escrito de contestación de la demanda debe existir un pronunciamiento por cada uno de los hechos. Al hecho 1 no lo acepto por estas razones. Al hecho 2 no lo acepto por estas razones. Al hecho 3 no me consta por estas razones, porque es un asunto que no invade las esferas propias de competencia de la Procuraduría. Entonces es muy importante. Este discurso que yo estoy dando en esta audiencia, ya lo he dado en muchas oportunidades con otras entidades que no han avisorado, tal vez no han interiorizado las exigencias de los nuevos sistemas procesales. Y aquí es importante, y desde que me corresponda el conocimiento de ciertos asuntos, haré exigencia también sobre este tema. Entonces es un llamado de atención a la Procuraduría General de la Nación y al señor apoderado para que en lo sucesivo se cambie la forma como se hacen las contestaciones de demanda, para que exista un pronunciamiento sobre los hechos en la forma establecida en el artículo 96 del Código General del Proceso vigente y aplicable. Y es que en el escrito de contestación simplemente se dice: me atengo a lo que se pruebe en el proceso. Y ya dije, eso es una afirmación que para el despacho es insatisfactoria, más aún cuando el grueso de hechos hace referencia a una investigación disciplinaria adelantada precisamente por la Procuraduría. De acuerdo con lo anterior, entonces, este despacho hará la fijación de litigio de la siguiente forma. En síntesis, la parte demandante pretende la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos el 21 de marzo del 2013 en primera instancia, el 31 de julio del mismo año en segunda instancia y del auto aclaratorio del fallo de segunda instancia del día 3 de septiembre del mismo año, todo del 2013, proferidos respectivamente por los procuradores provincial de Chiquinquirá y el regional de Boyacá. En dichos actos administrativos fue sancionada disciplinariamente la actora con destitución e inhabilidad general por 13 años por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como presidenta del Consejo Municipal de Chiquinquirá. Manifiesta el demandante o la demandante que en dichos fallos y en el auto aclaratorio se incurrió en violación a los derechos al buen nombre, derecho al trabajo, derecho a escoger libremente el oficio, al debido proceso, al ejercicio de las funciones públicas, al principio de legalidad, al principio de inocencia y a las categorías dogmáticas de culpabilidad e ilicitud sustancial. Concreta sus reparos la demandante en los siguientes cargos: violación al debido proceso por indebida valoración probatoria, iniciación de la investigación disciplinaria por una queja anónima que no reunía los requisitos de los artículos 38 de la Ley 190 del año 95 y 27 de la Ley 24 del año 92, a la cual se le dio la connotación de informe de servidor público. Que se dio una investigación disciplinaria por hechos distintos a los que fundamentaron la queja. Y finalmente, que existió una incompatibilidad del funcionario que proyectó el fallo de segunda instancia.
A eso se contrae en una gran síntesis el escrito de demanda. Frente a esos cargos concretos, la Procuraduría General manifiesta que existe un deber del funcionario de investigar disciplinariamente, incluso de oficio, la actuación contraria al ordenamiento jurídico de los servidores públicos. Manifiesta acerca de la validez de la queja anónima que fundamentó la investigación disciplinaria en atención a que reunía los requisitos mínimos, en la medida en que se identificó al presunto transgresor y los hechos y circunstancias disciplinables. También manifiesta la Procuraduría que se comprobó la falta disciplinaria en la que incurrió la demandante por irregularidades en el contrato de prestación de servicios celebrados el 9 de diciembre del 2011. Que los cargos de nulidad de los fallos disciplinarios están por fuera de las causales de control jurisdiccional del proceso disciplinario. Y finalmente, que falta prueba de la violación de los derechos invocados por la accionante y de los perjuicios reclamados. A eso se contrae en una gran síntesis la respuesta de la Procuraduría a los cargos formulados por la parte demandante. Como ya se dijo, fue imposible hacer una comparación frente a los hechos porque no hubo un pronunciamiento individualizado de los hechos. Por lo tanto, entonces, este despacho entiende que el debate probatorio abarcará todo el aspecto fáctico señalado por el libelo introductorio. De esta manera, el problema jurídico a dilucidar se contrae al estudio de legalidad de los fallos sancionatorios y para el efecto, esta corporación a través de sala de decisión al momento de proferir sentencia en primera instancia establecerá, en primer lugar, si el proceso que concluyó con sanción disciplinaria podía iniciarse con fundamento en una queja anónima, para lo cual se examinará si la misma reunía los requisitos legales. Asimismo, se establecerá si la investigación se adelantó sobre los mismos hechos que fundamentaron la queja, para lo cual se examinará también el alcance y los requisitos de la investigación oficiosa en materia disciplinaria. Se examinará también si se respetó el debido proceso de la disciplinada concretamente en cuanto a la valoración de las pruebas en la investigación disciplinaria. Y finalmente, se establecerá si en los funcionarios que surtieron la segunda instancia del proceso disciplinario se actualiza o no una causal de incompatibilidad y se determinará en caso de existir sus efectos y sus consecuencias frente a la validez de los actos administrativos acusados. A ello entonces se concreta la fijación del litigio y los expone y los plantea a los intervinientes para que manifiesten si aceptan los términos de la fijación del litigio, si existe la necesidad de incluir un punto que no haya estado, que no esté aquí en la fijación de litigio, pero que haya sido discutido tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación de la demanda,
o si consideran que es importante precisar más algo en relación con lo que se acabó de plantear en la fijación de litigio. Así que tienen ustedes la palabra, este despacho ofrece esa fijación de litigio para que se manifiesten al respecto en esos términos. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Muy amable, señor presidente. Trataré de argumentar las razones por las cuales considero se debe incluir dentro de la fijación del litigio un punto que resulta importante para el fallo que deba proferirse. Si bien es cierto, su señoría ha dicho en el punto número 3 que se examinará el debido proceso en lo que tiene que ver con la valoración de las pruebas, que es de espectro bastante amplio en el sentido de que se examinará todo el acervo probatorio que hizo parte de esos procesos disciplinarios que se adelantaron contra Marcela Cardona Sánchez. Claro que eso, frente a los cargos planteados por el escrito de demanda. De acuerdo, por eso le digo, tiene un espectro amplio frente a los distintos hechos que se plantearon en la demanda. Por eso le digo que lo entiendo perfectamente. Una es la amplitud del espectro y otro es donde se va a circunscribir la valoración probatoria, lo tengo perfectamente claro. Sin embargo, me parece, es una propuesta que hago para la fijación del litigio, que hay un elemento importante en lo que tiene que ver con valoración de las pruebas y que ha sido uno de los aspectos que el Consejo de Estado ha reiterado permanentemente cuando se trata de examinar fallos disciplinarios, sobre todo con las decisiones del doctor Gómez Aranguren y el doctor Arenas, y es que uno de los puntos fundamentales de discusión al interior de ese proceso disciplinario es lo que tiene que ver con un contrato de mandato o el contrato de prestación de servicios que usted lo refirió. Ese tema del contrato de mandato y el contrato de prestación de servicios es importante porque justamente esa es una de los temas de discusión. El entendimiento a partir de las pruebas que dio la Procuraduría para decir que era un contrato de prestación de servicios y la demostración que se le hizo a la Procuraduría al interior de ese proceso con N cantidad de jurisprudencia, tanto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como del propio Consejo de Estado, que no podía mezclar un contrato de prestación de servicios con un contrato de mandato previo que se dio y que se dio porque habían unas situaciones latentes, que de eso tratan los procesos disciplinarios, unas actuaciones latentes justamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y ese tema es bastante importante. Ya el Consejo de Estado este no es momento de alegaciones, por supuesto, pero el Consejo de Estado ha sido muy preciso en lo que es el contenido y alcance de un contrato de mandato y sus vínculos relacionales frente a un contrato de prestación de servicios profesionales. Entonces, en ese punto, simplemente sugiero que dentro de la fijación del litigio, el tema de la valoración de las pruebas, porque además la demanda lo dice así, uno de los temas que tienen que ser objeto de valoración de esas pruebas es lo que tiene que ver con un contrato de mandato y un contrato de prestación de servicios profesionales. El despacho accederá a la solicitud para que se adicione el punto 3 de la fijación de litigio y entonces se incluirá un punto relacionado con la valoración y los alcances de los presuntos contratos o el presunto contrato de mandato o contrato de prestación de servicios dentro de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación. Eso será entonces un punto en la fijación de litigio. Muy amable, señor magistrado. Señor apoderado de la Procuraduría. Muchas gracias, su señoría. Yo respetuosamente le solicitaría que en relación con el punto que la parte demandante acaba de solicitar sea incluido como una extensión, digámoslo así, de la contestación de la demanda, no lo veo procedente teniendo en cuenta que la contestación de la demanda toca ese tema, lo explica de una manera que considero que
abarca lo fundamental que la parte demandante quiere hacer ver sobre ese aspecto, que fue además sobre uno de los aspectos que también la Procuraduría, cuando se contestó la demanda, de alguna forma respondió conforme a esa solicitud que hace la parte demandante. Si bien es cierto, sí, no podemos decir lo contrario, lo que usted acaba de decir, su señoría, en el sentido de que iniciando la contestación de la demanda se dijo que se atenía a que se probaran esos hechos, por ejemplo, pero sí dentro del contenido de la demanda se trató, digámoslo así, en una forma muy sintética sobre ese aspecto, como lo de la solicitud o lo del inicio de la demanda, que como el doctor lo acaba de decir, no es el momento para definirlo, pero se hicieron algunas consideraciones que la Procuraduría consideró importantes para tocar ese tema. Por lo tanto, doctor, con todo respeto, yo solicito que tal y como se presentó la demanda, debería darse solamente atención y con base en eso decidirse de parte del despacho, sin adicionarse otro punto que tenga que ver con lo que ya se dijo en esa presentación de la demanda, su señoría, con todo respeto. Pues precisamente, teniendo en cuenta que es un punto que fue ventilado en la demanda y que usted mismo reconoce fue desarrollado ampliamente en su escrito de contestación de demanda, es por lo que este despacho encuentra necesario incluir en la fijación del litigio para examinarlo y estudiarlo por la corporación. La idea es que no se incluyan puntos que no fueron planteados como cargos o como alegatos o como argumentos bien de defensa o bien de ataque en cuanto a la validez de los actos administrativos. Por lo tanto, yo considero que esto es un tema de crucial importancia en la medida que también fue planteado en el escrito de demanda y que merece la atención y el estudio por parte de la corporación. Por lo tanto, entonces, se mantiene en su decisión de incluir ese punto. ¿Tiene algún otro asunto para incluir o para precisar? Ninguna, su señoría. El señor agente del Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Este Ministerio Público acepta la fijación del litigio que ha hecho el despacho, incluida la solicitud que hace el abogado de la parte demandante que ha sido acogida por el despacho. Acto seguido procede el despacho con la siguiente etapa de esta audiencia que corresponde a la audiencia de conciliación, y para tal efecto se le concederá el uso de la palabra al señor apoderado de la Procuraduría General de la Nación para que manifieste la decisión que tomó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial y nos haga ver si existe o no ánimo conciliatorio. Tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Pues en esta altura de la actuación consideramos que el criterio de la entidad en relación con la conciliación realizada en la etapa prejudicial se mantiene. Sin embargo, si su señoría lo considera prudente y teniendo en cuenta que el comité está presto también a reunirse, si es posible, aunque vuelvo y lo recalco, en este momento, hasta este momento, se mantiene el mismo criterio de la Procuraduría, el cual se llevó en la etapa prejudicial. Para este despacho no es de recibo, no es satisfactoria su pronunciamiento en esta etapa de la conciliación. Estamos en una etapa de conciliación judicial en donde amerita un pronunciamiento del Comité de Conciliación sobre lo que se ha planteado y lo que se ha planteado en el proceso. Estas discusiones yo ya las he tenido en otras oportunidades y la verdad me asombra que tenga que
ser insistente precisamente con la Procuraduría General de la Nación. Es verdaderamente asombroso lo que está pasando con la Procuraduría General de la Nación. Es más, los mismos señores agentes del Ministerio Público nos han solicitado para las demás entidades que se compulsen copias ante la falta, ante la omisión en el cumplimiento del deber. Los mismos señores agentes del Ministerio Público acá han planteado esa falta por no llevar estos temas al Comité de Conciliación. Es que no es suficiente con que esto se llevó en la etapa prejudicial, no es de recibo esa respuesta, no es satisfactoria. Si esto se llevó al Comité de Conciliación para ser estudiado en el comité para esta etapa judicial, es importante conocer la posición institucional, no la posición del apoderado, con el debido respeto. ¿Sí? Entonces, señor apoderado, insisto, que la decisión, la manifestación que usted me está haciendo es insatisfactoria si no es la posición institucional de la Procuraduría. Quiero saber si existe la posición institucional, no la decisión prejudicial. ¿Sí? Tiene el uso de la palabra. Su señoría, gracias. En efecto, el suscrito apoderado elevó en días pasados ante el comité la solicitud para traerla a esta diligencia. Me he comunicado con el comité de conciliación y me han manifestado que en el transcurso de este día o a más tardar mañana estarían expidiendo la certificación en ese sentido. Por lo tanto, su señoría, le solicito con todo respeto que si es posible abocar ese concepto en el transcurso de este día o mañana, con mucho gusto la Procuraduría lo hace llegar, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, su señoría, que en días pasados el suscrito apoderado elevó ese pedimento a la oficina jurídica para que expidiera la respectiva certificación para traerla a esta audiencia. No es más, su señoría, gracias. Señor presidente de la audiencia, le solicito el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado. Muy amable. Perdón, en primer término, yo agradezco el esfuerzo académico que usted está haciendo. Y se lo agradezco porque en realidad tiene usted toda la razón de quedar uno perplejo frente a lo que son las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación. Este no es el primer caso que yo adelanto contra la Procuraduría, así que no me extraña ese tipo de actuaciones. Pero algo que considero yo, señor magistrado, debe tener usted en cuenta para las medidas que vaya a tomar usted a continuación, es el sentido del artículo 180 y lo que son las etapas, porque creo que el Consejo de Estado ha sido muy preciso y la Academia ha sido muy precisa de que aquí hay una serie de etapas que son preclusivas y que esa preclusión pues debe tener algún efecto, y se lo digo por lo siguiente: usted está tratando de agotar válidamente la etapa de la posibilidad de la conciliación, y en esa etapa obviamente le corresponde a usted, y lo está haciendo, pues tratar de encontrar si esto se puede conciliar o no se puede conciliar, pero uno simplemente se pregunta ¿qué posibilidad le brinda la Procuraduría, que se supone debe respetar el debido proceso incluso en sus propias actuaciones? ¿Qué posibilidad le brinda a un juez o a un presidente de una audiencia para que ese juez o ese presidente de la audiencia pueda siquiera proponer una fórmula de arreglo cuando viene y le dice a usted que se atiene a lo prejudicial? O sea, no le surge, no le da la posibilidad al fallador o no le da posibilidad al competente para que pueda siquiera proponer una fórmula de arreglo o sugerir fórmulas de arreglo, porque esa es la esencia de esta etapa. Simplemente quería dejar constancia de eso. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado. Su señoría, para reiterarle que el asunto sí fue abocado en el Comité de Conciliación, pero precisamente hoy se reunían para tomar una decisión en relación con el asunto. La Procuraduría sí abocó ese asunto en relación con la solicitud que previamente el suscrito apoderado elevó. Señor apoderado, yo no atenderé
el reclamo que usted me está haciendo ni la petición. Porque lo cierto es que la audiencia de hoy era para hacerse, y se está haciendo, a las 8:30 de la mañana. O sea, no veo cómo usted manifiesta que es que hoy se va a hacer, hoy que hoy se hizo. Lo cierto es que usted me está transmitiendo como apoderado una posición que debería tomar la institución. Y lo cierto es que entonces no veo que existan elementos para continuar con este debate sobre la conciliación en el seno de la Procuraduría. Mi impresión personal es que me asombra la posición de la Procuraduría General. Señora agente, tiene el uso de la palabra. Honorable magistrado, teniendo en cuenta que la Procuraduría al día de hoy no ha presentado ninguna fórmula de conciliación, solicito a su despacho que sea declarada fallida o fracasada la presente audiencia de conciliación y se continúe con el procedimiento legal de la audiencia. De esta manera entonces procede el despacho a declarar fallida la audiencia de conciliación por no existir pronunciamiento por parte del Comité de Conciliación sobre alguna fórmula de conciliación judicial en este proceso. En la medida en que no existe petición de medidas cautelares, procede este despacho con el decreto de pruebas. Para tal efecto profiere el siguiente auto: pruebas que se decretan de la parte demandante con el valor probatorio que les pueda corresponder, ténganse como pruebas los siguientes documentos aportados con la demanda y que obran en el cuaderno de pruebas de la parte demandante. Copia simple de la sentencia de primera instancia proferida el 15 de febrero del 2013 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2011-0101. Ejemplar del periódico Boyacá 7 días, edición del 14 y 15 de septiembre del 2013. Copia simple de ejemplar de publicación Acuerdos Municipales 2010, que según su contenido corresponde a los proferidos por el Consejo Municipal de Chiquinquirá. Disco compacto, según afirma la demandante, contiene sesión del Consejo Municipal de Chiquinquirá del 13 de febrero del 2012. Disco compacto que contiene las audiencias surtidas dentro del proceso disciplinario adelantado contra la demandante. Certificado de antecedentes disciplinarios de la accionante, de fecha 13 de mayo del 2014. Documento de trámite conciliatorio surtido en la etapa prejudicial ante la Procuraduría. Copia simple de los registros civiles de nacimiento de Ana María Peña Cardona, María Paula Ortegón Cardona y Tomás Ortegón Cardona. Copia simple de la declaración extrajuicio rendida por Diana Marcela Gordillo Pinzón y Gloria Estela Suárez Suárez. Copia del expediente 2012-40-499-858 correspondiente al proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y la Procuraduría Regional de Boyacá contra Ángela Marcela Cardona en 6 cuadernos. Copia del expediente 2012-40-499-858 correspondiente al proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y la Procuraduría Regional contra la demandante. Copia del proceso disciplinario IUS-23-511 y IUC 2011-40-374-868 adelantado por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y la Procuraduría Primera Delegada para la vigilancia administrativa dentro del proceso disciplinario contra la demandante y otros en 4 cuadernos. Testimoniales que se decretan
A solicitud de la parte demandante se decretan los testimonios de César Augusto Lucas Ortegón, Diana Marcela Gordillo Pinzón y Gloria Estela Suárez para que declaren sobre los hechos de la demanda y según el objeto que fue señalado por la parte que solicita la prueba. Los citados deberán comparecer a la audiencia de pruebas que a continuación se señala. La comparecencia de los testigos estará a cargo del señor apoderado de la parte demandante. Pruebas que se decretan a solicitud de la parte demandada, Procuraduría General de la Nación, documentales, téngase como prueba los documentos aportados con la contestación de la demanda. Copia auténtica del proceso disciplinario IUC 2012-40-499-858 adelantado por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá y la Procuraduría Regional de Boyacá contra Ángela Marcela Cardona. Pruebas que se niegan de la parte demandante. Se niega la práctica del testimonio del abogado de la Procuraduría General de la Nación, Jonathan Carvajal Sierra. Como quiera que el cargo de nulidad que se quiere demostrar con este testimonio, esto es una presunta incompatibilidad del empleado que proyectó el fallo disciplinario de segunda instancia, debe ser objeto de prueba documental. Por tanto, resulta improcedente e inútil para poder demostrar el cargo planteado en la medida en que debe ser acreditado mediante prueba documental y que debe desprenderse de del mismo curso de la investigación disciplinaria. Hasta aquí el auto de decreto de pruebas. El despacho la notifica en estrados y la pone a consideración de las partes para lo que consideren más beneficioso a sus intereses litigiosos. Señor presidente, una sola precisión. El testimonio de Giovanni Ortegón Salinas, estaba tomando nota. ¿Ese se decretó o no se decretó? Giovanni Ortegón Salinas. Porque tomé nota de Lucas Ortegón, tomé nota de Diana Marcela Gordillo. Exacto. Exacto, no se decretó el de Giovanni, listo. Entonces, Giovanni Alexander. Sí, señor, Giovanni Alexander. El despacho entonces adiciona el decreto de pruebas para incluir el testimonio del señor Giovanni Alexander Ortegón Salinas. Conforme con su decisión, señor magistrado, en el punto de pruebas decretadas. Sin objeción, su señoría. Gracias. Sin objeción alguna, honorable magistrado. En firme, la decisión de pruebas corresponde a este despacho señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas, de conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 180. Y para tal efecto, este despacho señala el día jueves 28 de mayo del 2015 a las 8:30 de la mañana, día y hora en donde deberán asistir las personas para la recepción de las respectivas declaraciones testimoniales. Si tienen algún inconveniente sobre el día y la hora, con mucho gusto el despacho estará atento a replantear la fecha. Si usted me permite, tengo una duda de la fecha. Creo que tengo una audiencia en Cartagena, pero quiero verificarlo con mi oficina. De pronto tengo aquí. Pues hágalo de una vez para efectos Gracias. de poder tener claridad sobre ese asunto y poder de una vez
concretar el día y la hora de tal manera que no se hagan peticiones de aplazamientos. Muy amable, señor presidente, regáleme 2 minutos. Muy amable, señor magistrado. Me acaban de confirmar, la que estaba para el 28 fue corrida para el 27 en Cartagena, entonces el 28 de mayo está libre. Muy bien, entonces, en auto que está contenido en el acta, queda fijada la audiencia de pruebas para la recepción de testimonios el día jueves 28 de mayo de 2015 a partir de las 8:30 de la mañana. Cabe reiterar que la diligencia frente a la información, citación de los testigos estará a cargo de la parte demandante. Este despacho ni la Secretaría del Tribunal hará citaciones. En firme, la providencia anterior resta por surtir el control de legalidad en la medida en que hemos evacuado una etapa del proceso contencioso administrativo. Control de legalidad que lo impone el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y para tal efecto, este despacho hace el siguiente resumen de la audiencia. Una vez identificadas las personas que asisten a esta audiencia, este despacho desarrolló la audiencia inicial con cada una de las etapas previstas en el artículo 180, así el saneamiento del proceso, la etapa de excepciones, la etapa de fijación de litigio, la etapa de conciliación y decreto de pruebas, y asimismo se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas. De cada una de las providencias que fueron proferidas en esta audiencia se notificó en debida forma en estrados y las mismas quedaron debidamente ejecutoriadas. No existe punto por resolver que esté pendiente ni recurso alguno. De esta manera encuentra el despacho que el desarrollo formal de la audiencia se llevó a cabo de conformidad con lo previsto en el referido artículo 180, que se respetó el debido proceso, que no avisora causal de nulidad que invalide lo actual. Y en todo caso, les concede el uso de la palabra a los señores apoderados y al señor agente del Ministerio Público para que se manifiesten acerca del desarrollo formal de la audiencia y del control de legalidad. Tiene el uso de la palabra señor apoderado de la parte demandante. Totalmente de acuerdo con su resumen y concreción. Sin ninguna observación, su señoría. Sin objeción alguna, honorable magistrado. No siendo más el objeto de esta audiencia, se culmina hoy, miércoles 29 de abril del 2015, siendo las 9:30 de la mañana. Muchas gracias y buen día.